Buenas tardes, soy la profesora Lorena Vergara de Lenguaje y Comunicación del Instituto Médico del segundo nivel de la jornada nocturna. Espero que todos ustedes se encuentren bien, que estos días de cuarentena sean todavía soportables, que se cuiden mucho y vamos a continuar con la primera unidad, diversidad y discriminación. Hoy vamos a ver las dos guías que se enviaron en marzo, que dicen relación con el diálogo, la entrevista y el debate. La primera guía se hablaba la definición de diálogo, que decía que era una conversación entre dos y más o más personas que se llamaban interlocutores. El diálogo oral es, en este caso, hay mucho gesto, mucha entonación y actitud. Suele ser espontáneo. En cambio, el diálogo escrito se utiliza mucho en el cuento, en la novela, también sirve para escribir el teatro, es menos expresivo, menos espontáneo, es más estructurado. También tiene menos errores que el oral, ¿ya? Y cuando hablamos de diálogo, también debemos saber que hay uno directo y uno indirecto. El directo es cuando el autor reproduce exactamente lo que dicen los personajes. Por ejemplo, dice, ¿qué te parece la fotografía?, preguntó Sara. Javier contestó, no está mal, pero los colores han salido algo oscuros. Ahí tenemos un estilo directo. En cambio, el indirecto es cuando el autor reproduce la conversación entre los dos personajes, pero no textualmente. Dice, por ejemplo, Sara le preguntó a Javier qué le parecía la fotografía. Él contestó que no estaba mal, pero que los colores habían salido algo oscuros. Ahí en esa parte es más como un cuento el diálogo indirecto. Pero en ambos la ortografía debe utilizarse los signos de corrección correctos de puntuación. Siempre que habla un personaje se escribe en otra línea y con un guión delante. El narrador debe aclarar al lector siempre qué personaje habla, pero solo si es necesario. Si están puestos los nombres al principio, no es necesario decir quién lo dijo. ¿Ya? En la segunda parte hablamos de la entrevista, que también es un diálogo, pero es un diálogo muy especial, que sirve para conocer a una persona en base a diferentes preguntas que se le hace. La entrevista tiene un entrevistado y un entrevistador. Generalmente el entrevistado debe contestar las preguntas que hace el entrevistador. Generalmente el entrevistado es una persona importante del cual necesitamos saber cosas de él. El entrevistador siempre permanece en segundo plano y debe llevar las preguntas preparadas, ¿ya? Debe llevar bien claro el tema que quiere tratar con el entrevistador. No, porque no es un diálogo muy coloquial. Siempre tiene que haber una estructura de preguntas. Si yo quiero saber sobre un escritor, sobre una novela en específico, no me voy a poner a preguntarle qué es lo que él hacía cuando joven. No. Eso es algo que uno por lo general sabe en una biografía, pero si quieres saber algo específico, a la persona que le está entrevistando hace las preguntas claves, ¿ya? Entonces, vamos a ir a la actividad de la guía de trabajo número 1. La actividad número 1, hay un fragmento sobre un cuento que se llama El águila y los gallos. Y la instrucción dice lo siguiente. Lee con atención el fragmento que a continuación se presenta. Selecciona un fragmento de él y transfórmalo en texto dialogado utilizando el estilo directo. O sea, lo primero que tengo que hacer es leer. Leo. Y luego
lo transformo en un texto dialogado utilizando el estilo directo. O sea, si aquí habla de el águila y los gallos, obviamente que tendré que poner, podré bautizar al águila y a los gallos para diferenciarlo, ¿ya? Entonces puedo poner, por ejemplo, el águila negro, el águila amarilla o el águila Agustín, no sé, ponerle algún nombre. Lo mismo que a los gallos, para saber quiénes son los que están hablando, ¿ya? Posteriormente, luego de haber hecho este diálogo, en la pregunta número 2 o actividad 2 dice, el diálogo recién redactado, ahora transfórmalo al estilo indirecto. O sea, el trocito, porque no estoy pidiendo que se haga todo el texto que está aquí, el trocito que se transformó a diálogo directo, ahora tienes que transformarlo a diálogo indirecto, en un estilo indirecto. Tienes que contar lo que ocurrió. En la actividad número 3 dice, revisa un diario o revista y transcribe parte de algún texto que tenga la forma de una entrevista. Si no tienes diario o revista, busca en internet algún texto donde haya una entrevista. Y por último, en la actividad 4 dice que elabores una entrevista destinada a conocer un poco más del trabajo y los antecedentes académicos y profesionales de algún funcionario del instituto. En ese caso vas a tener que poner, elegir una de las personas, puede ser el UTP, profesor, el director, y tiene que ir enfocado estrictamente a lo académico profesional de esta persona. Obviamente preguntándole su nombre, cuál es la actividad que hace, cuáles son las actividades que hace en el instituto, qué hizo para poder hacer clases allí o poder ser director, cuáles los antecedentes académicos primero que tiene. Todas esas preguntas hay que hacerlas. Si no te alcanza en la hojita, puedes hacerlo en tu cuaderno, ¿ya? Después pasamos a la guía de trabajo número 2, que dice relación con el debate. Y habla que el debate es una discusión formal, que es dirigida por un moderador y que está enfocada principalmente a analizar en conjunto el tema en el cual se basa el debate. Por ejemplo, el debate consta de las siguientes partes: introducción, exposición inicial, discusión, conclusión y despedida. Siempre hay que exponer con claridad las ideas, hay que ajustarse al tema, hay que escuchar con atención para no repetir las ideas, respetar a las demás personas y sus opiniones, respetar los turnos, y siempre deben ser los datos objetivos y demostrables, con porcentaje, o estar preparado para hacer un debate. Un debate no se llega y se hace así sin saber realmente de lo que se va a hablar. En la actividad que dice que hay que hacer en esta guía número 2, dice: 1. Menciona programas de televisión donde se presente la estructura del debate. Ustedes ahora, por esta pandemia, en muchos programas de televisión hay programas que dicen relación con los debates, porque hay personas ponen un tema a discusión y se presentan diferentes personas diciendo por qué está bien o está mal algo, argumentan, dan datos, y están los que están en contra de lo que dice esa persona. Por eso se realizan los debates, porque se hace una exposición sobre un tema específico y se intercambian las opiniones, y al final el moderador cierra el debate con el resumen de todo lo dicho, de todo entre comillas aprendido en ese debate. En la actividad número 2 dice que elabores un listado de temas de interés nacional o internacional que puedan ser discutidos en un debate. Ahí puedes nombrar unos 3 o 4. Y en la actividad número 3 o pregunta número 3 dice: elige uno de los temas que nombraste en la pregunta 2 y redacta